Tenía un amigo que, en ese momento, aún no había triunfado, pero que estaba en ascenso y tenía algo especial. Solo volaba en primera clase. No sugiero que hagas eso porque no funcionará para todos, pero él lo necesitaba. Mentalmente, quería viajar en primera clase, porque mentalmente quería pensar que era el mejor, y eso es todo. A pesar de no tener mucho dinero en aquel entonces, hace años, siempre volaba en primera clase. Y nosotros solíamos criticarlo. En 1997, dije que tu casa no era un activo, y eso enloqueció a la gente. Eso me enloqueció, ya que es una creencia muy común. Pero cuando ya no puedes pagar tu casa, te das cuenta de que es la deuda más grande que tienes. Es más correcto de lo que creías, ¿no? Cuando ves lo que ha pasado con los precios de la vivienda. A Donald y a mí nos encantan los bienes raíces. Creo que es lo mejor que hay. Mejor que el pan de molde. Pero si no sabes cómo usarlo, es como una pistola cargada. Puede protegerte o matar. Por lo tanto, para mí, el sector inmobiliario es la mejor opción. Pero debes ser inteligente, porque recurrimos a la deuda, y la deuda es la espada de doble filo por excelencia. Por lo tanto, recurres a la deuda. Yo recurro a la deuda. Pero, más utiliza, más. Debes ser inteligente para poder usar la deuda para enriquecerse. La deuda también puede aniquilarte. Por eso insisto en que necesitamos educación financiera. Decirle a alguien que se desendeude no es bueno. Usted recurre a la deuda, ¿verdad? La deuda es una herramienta útil para crecer y tener éxito, pero se debe manejar con cautela. Además, cuando la gente dice que hay que vivir por debajo de sus posibilidades, a usted no le gusta hacerlo, ¿verdad? Y creo que cuando le dices a alguien que viva por debajo de sus medios, totalmente aniquila su espíritu. Es como recomendar una dieta de hambruna para perder peso. Dejar de comer no mejora la salud. Por lo tanto, prefiero educarme en el aspecto financiero. Por eso leo tus libros, porque quiero alimentar mi cerebro para poder expandir mis medios sin endeudarme excesivamente. O empezar a perder, porque la deuda es una espada de doble filo, una vez más. Pero decirle a alguien que viva por debajo de sus medios es casi inhumano. Nunca me he sentido bien haciéndolo. Me esfuerzo por mejorar cada día. Quiero hacerlo mejor diariamente. Me encanta la vida de lujo. ¿Sabes el taxi debajo de tu jet? Estaba en mi jet hace un tiempo, pero era pequeño. El aire. Alzo la mirada y veo un 747. Me digo a mí mismo, pero diablos, ¿sabes? Es como niños grandes, chicos grandes con sus juguetes. Pero, sin embargo, eso me inspiró. Y me dije, ok, estoy en mi jet, el aire. Ahora es el momento de pasar a la acción. Esto no significa que el jet me hará más feliz. Lo que me hará más feliz es el deseo de mejorar, ser más inteligente y hacerlo mejor. Tengo un amigo que, en aquel entonces, no había tenido éxito, pero estaba en ascenso y tenía algo especial. Solo volaba en primera clase. No sugiero que hagas esto, pues no funcionará para todos, pero él necesitaba eso. Mentalmente, quería viajar en primera clase, porque mentalmente quería pensar que era el mejor. Y eso es todo. A pesar de no tener mucho dinero en ese entonces, hace años, siempre viajaba en primera clase. Y nosotros solíamos criticarlo, pero eso lo puso en un buen estado de ánimo, y se volvió muy próspero, un hombre realmente muy próspero. Y siempre recordé que nunca volaba en clase económica, siempre viajaba en primera clase, incluso si no tenía los medios para hacerlo. Es difícil, pero se debe hacer lo necesario para entrenar. Haz aquello que te haga sentir mejor, más fuerte, seguro y con deseos de superarte. Creo que ese es realmente el problema. Y estamos en la etapa de nuestra vida actual. Realmente no pedimos más, pero siempre es importante hacerlo mejor, sentirnos mejor con nosotros mismos, es muy importante. Por eso no me gusta decir que hay que vivir por debajo de nuestros medios y ahorrar. Porque, ¿sabes? Ir de compras es divertido, las casas bonitas son divertidas. Y al mismo tiempo, hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser responsable. Como cuando nos invitaste a tu casa, tu pequeño dúplex aquí, o como quiera que lo llames. Fuimos allí y nunca había visto una casa de 2 pisos en Nueva York.
Mi esposa, Kim, me dijo que jamás creyó desear vivir en un apartamento. Pero el de Trump es espectacular. ¿Ves a lo que me refiero? Sin embargo, ¿sabes? No necesito esto. Si tuviera una bonita habitación, con un buen televisor y una buena cama, realmente no lo necesitarías. Pero estaba en un edificio que había construido, y era para aprender. Entonces pensé que sería mejor hacerlo, y eso es lo que hago. Bueno, en lugar de vender el equivalente a 12 o 13 unidades, las guardé. Y al guardarlas, las tengo. No las vendí. No pasa nada. Se convirtió en un lugar muy preciado. No lo necesitas. No lo necesito ahora, pero hay algo agradable en eso. Y ese es mi mensaje. Alcánzalo, y luego puedes tomarlo o dejarlo. Pero si no lo alcanzas, siempre estarás lejos de él. Por eso, una vez más, debemos esforzarnos más para vivir por debajo de nuestros medios. Creo que eso no hace feliz a tu mente y mata el espíritu, especialmente si no has recibido educación financiera. Cuando alguien te dice que tu casa es un activo, o que sus fondos de inversión son buenos, o que las acciones van a subir, no sabes diferenciar entre una buena y una mala inversión. Los bienes raíces y las acciones pueden ser malas inversiones. Si no sabes distinguir los buenos consejos de inversión de los malos, te van a engañar. Este mundo no es amable, diremos. Lo más difícil que he presenciado durante el último año es ver a las personas que trabajaban muy duro y eran muy cautelosas. Invertir en acciones. No hablo de acciones volátiles, hablo de empresas muy sólidas. Su valor neto es la mitad de lo que era hace un año. No han hecho nada malo, solo están invirtiendo en acciones. Por lo tanto, se podría decir que es un error, pero realmente no lo es. Históricamente, siempre ha ido bien. Entonces, invirtieron en acciones conservadoras que, un año después, perdieron la mitad de su valor. Todo lo que hicieron fue trabajar arduamente. Es una tragedia. Lo que quiero decir es que uno puede invertir en oro y perder dinero. Puedes invertir en bienes raíces y perder dinero. Puedes perder acciones y perder dinero. Uno puede invertir en petróleo y perder dinero. Puedes ganar mucho dinero en estos campos. Si nos reunimos, es porque tu inteligencia y coeficiente intelectual financiero hace que algo tenga valor o no lo tenga. Como dije, hay que saber distinguir una buena inversión de una mala. Los buenos consejos de los malos consejos. Consejos.